Muy buenas tardes. En nombre del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida al foro que hemos titulado Retos y perspectivas del Estado de Derecho en Costa Rica, el papel del Poder Judicial y la Universidad. Agradezco profundamente a las señoras y señores magistrados, un nutrido grupo que hoy tenemos el placer y el honor de contar con ellos aquí en la Universidad de Costa Rica, quienes abordarán esta temática. Le doy la cordial bienvenida a la magistrada Ingrid Gess Herrera, magistrada de la Sala Cuarta, al magistrado Paul Rueda Leal, magistrado de la Sala Cuarta, quien se estará incorporando en los próximos minutos, al magistrado Jorge Leiva Poveda, de la Sala Primera, la magistrada Patricia Vargas González, de la Sala Tercera, y el magistrado Carlos Guillermo Zamora Campos, de la Sala Primera. Este evento va a ser transmitido por las redes del canal 15 UCR, así como que contará con transmisión en vivo desde el canal y también por las redes sociales del Consejo Universitario. Seguidamente voy a cederle la palabra a mi compañero, el director del Consejo Universitario, el doctor Keylor Rojas. Muy buenas tardes a todos y todas. Un cordial saludo a mis compañeros y compañeras del Consejo Universitario, a las personas, autoridades universitarias que nos acompañan, al personal docente, administrativo, estudiantes de nuestra institución y a los señores y señoras magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenemos el honor de tener aquí. Estamos en familia, entonces yo voy a tratar de hablar un poquito más familiar y a pesar de que estamos en cámaras, tratar de hacer una conversación en un estilo un poquito más académico y entonces un poquito más relajado. Quisiera comenzar agradeciéndoles a los representantes del Poder Judicial por aceptar esta invitación a la Universidad de Costa Rica. Esta es su casa y estamos para ustedes. Y quiero repetirlo porque verdaderamente así lo sentimos. Esta es su casa y estamos con ustedes. Su presencia acá nos permite abrir un espacio para dialogar sobre las instituciones que sostienen nuestra democracia, sobre sus desafíos y también sobre nuestra responsabilidad compartida para fortalecerlas. Costa Rica ha construido a lo largo de décadas una tradición institucional que constituye uno de sus principales patrimonios democráticos. Pero ninguna democracia puede vivir únicamente de su historia. Como todo ser vivo que son, las instituciones requieren ser cuidadas, observadas y fortalecidas permanentemente. Nuestra Constitución política expresa con claridad esta decisión. El artículo 9 establece que el gobierno de la República es ejercido por 3 poderes distintos e independientes entre sí. No se trata solamente de una forma de organizar el Estado, es una concepción del poder democrático, un poder que debe estar limitado, sometido a reglas y sujeto a controles. En este punto resulta especialmente sugerente la reflexión de Roberto Gargarella sobre la llamada sala de máquinas de la Constitución. Su planteamiento nos recuerda que el reconocimiento de los derechos no es suficiente si no existen instituciones y mecanismos capaces de hacerlos efectivos. En el contexto que nos ocupa, se evidencia en la región latinoamericana que algunas élites políticas impulsan desde el poder un proceso de lo que podemos llamar hiperpresidencialización y cuentan con una situación ventajosa para controlar el poder. El acceso a la decisión sobre los presupuestos y el control de los cargos públicos, lo que permite el paulatino desmantelamiento de la estructura de los controles mediante mecánicas que podemos llamar también aparentemente legales. El resultado en los estados que se han perdido por este camino es que se vuelven regímenes capturados por una nueva oligarquía que deja fuera de los asuntos comunes a la mayoría de la sociedad. Por eso, este encuentro entre la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de Costa Rica tiene un significado trascendente para ambas instituciones, y no porque sean iguales, por supuesto que no lo son ni deben serlo, sino porque ambas cumplen funciones esenciales dentro de un sistema democrático en el que el poder debe encontrar límites y los derechos de la sociedad deben encontrar horizontes para ampliarse y para cumplirse.
La democracia se construye cotidianamente en los tribunales, en las universidades, en los espacios públicos, en el ejercicio de las libertades y en la posibilidad de procesar nuestras diferencias mediante instituciones que reconocemos como legítimas y en donde las personas con independencia de su origen, clase, etnia, tienen la expectativa de encontrar justicia y una aspiración realizable para su bienestar. Esto implica reconocer que nuestras instituciones pueden y deben mejorar. Por eso, quisiera que este conversatorio sea, ante todo, un espacio para reconocer aquello que desde fuera muchas veces no vemos sobre el funcionamiento de la justicia, para comprender mejor sus desafíos y discutir qué reformas pueden contribuir a que nuestras instituciones sean socialmente más significativas sin sacrificar las garantías democráticas. Vivimos tiempos en los que las diferencias políticas y sociales pueden convertirse fácilmente en desconfianza. Frente a ello, nuestra responsabilidad es asegurar que podamos procesarlas dentro de las reglas, los derechos y las instituciones que hemos construido. La Universidad de Costa Rica quiere contribuir a esta tarea desde su propia naturaleza, generando conocimiento, promoviendo el pensamiento crítico y creando espacios como este para un diálogo plural y respetuoso. Hoy queremos escuchar a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia y conocer desde su experiencia qué debemos preservar, qué debemos mejorar y qué debemos ser capaces de reformar para que el Estado de Derecho continúe siendo una realidad en este país. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de esta conversación sobre democracia y la democracia particularmente que hemos construido hasta hoy y sobre todo la democracia que queremos seguir construyendo todos juntos y juntas. Me permito también agradecer a la doctora Ilka Treminio por la coordinación de esta actividad, también a los compañeros y compañeras del Consejo Universitario que nos han ayudado con la organización y por supuesto también a 15 UCR por la transmisión de este evento, que me permito también saludar a todas las personas que nos acompañan vía digital por las plataformas de los canales del canal 15 UCR y también las plataformas del Consejo Universitario. De nuevo, muchas gracias a todos y todas y los dejo en buenas manos, en manos de la doctora Ilka Treminio. Muchas gracias. Invitamos al magistrado Paul Rueda Leal a sumarse a la mesa. Es un honor recibir hoy en la Universidad de Costa Rica a las señoras magistradas y a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia al abrir este espacio de escucha sobre un asunto que merece una atención permanente, las condiciones que hacen posible el Estado de Derecho y las instituciones llamadas a garantizarlo. Como ya lo mencionó el señor director del Consejo Universitario, el doctor Keylor Rojas, nuestra Carta Magna en el artículo 9 establece que el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, y es ejercido por 3 poderes distintos e independientes entre sí: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta disposición expresa una concepción del poder político basada en límites, controles y contrapesos, capaces de impedir que la voluntad de una mayoría, de una autoridad gubernamental o de una coyuntura específica pueda convertirse por sí misma en un poder ilimitado. Como una gran parte de las constituciones modernas, la de Costa Rica contempla un ideario igualitario y republicano, pues incluye derechos sociales y económicos. Por ello, Adam Przeworski afirma que las constituciones encarnan el maximalismo, especifican valores que ninguna mayoría transitoria, es decir, la de un grupo que gana el gobierno, puede violar. La premisa es que la voluntad del pueblo reside en la Constitución, no en la conducta plebiscitaria a la que recurren gobiernos transitorios con alta popularidad. En los países en los que la Constitución ha sucumbido, los tribunales o fueron obligados a guardar silencio o tomaron decisiones acordes con la mayoría transitoria, es decir, en contra de la voluntad popular. Algo semejante puede decirse en el caso del papel de las universidades. El artículo 84 de la Carta Magna reconoce a las universidades estatales independencia para el desempeño y le confiere una responsabilidad que trasciende la formación profesional: producir conocimiento, cultivar la cultura, ejercer pensamiento crítico y contribuir a la deliberación sobre los problemas que enfrenta la sociedad.
De ahí que el encuentro de hoy entre estas dos instituciones sea tan pertinente. Es una oportunidad para pensar qué democracia queremos preservar y fortalecer. El Poder Judicial y la universidad cumplen funciones distintas y tienen autonomías constitucionalmente diferenciadas. Una sociedad democrática necesita tribunales capaces de ejercer el control jurisdiccional con independencia y universidades capaces de producir formación, conocimiento y ejercer crítica desde la razón sin estar subordinadas. Necesita asimismo instituciones que puedan mirarse mutuamente, reconocer sus fortalezas y también sus desafíos, sin perder de vista que ambas forman parte de un entramado institucional más amplio del que depende la calidad de nuestra democracia. Este entramado enfrenta hoy desafíos: fortalecer la confianza pública, la legitimidad institucional, la rendición de cuentas, la transparencia y la capacidad para explicar sus decisiones. Ese es el sentido que tiene este conversatorio: contribuir desde nuestras respectivas responsabilidades a que la democracia costarricense conserve aquello que durante décadas ha constituido uno de sus mayores fortalezas: la capacidad de resolver las diferencias mediante instituciones, reglas y derechos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan, a las personas que nos ven desde la transmisión del canal 15 UCR y las redes sociales, y especialmente a las personas que nos acompañan en esta mesa por aceptar la invitación a conversar sobre un asunto que no pertenece únicamente al Poder Judicial ni a la universidad, sino al conjunto de la sociedad costarricense. Vamos a iniciar con una sección de preguntas a cada una y cada uno de los magistrados, iniciando con la magistrada Ingrid Hess. Sobre las libertades públicas y la Sala Constitucional. Las libertades de expresión, reunión y manifestación constituyen no solamente derechos individuales, sino condiciones para la existencia de una sociedad democrática plural. ¿Qué papel corresponde a la jurisdicción constitucional cuando esas libertades entran en tensión con decisiones o políticas públicas orientadas a preservar el orden, la seguridad o la gobernabilidad? Desde la experiencia de la Sala Constitucional, ¿qué criterios considera fundamentales para determinar cuándo la restricción legítima de un derecho puede terminar afectando las condiciones mismas de la deliberación democrática? Y si usted pudiera, doña Ingrid, referirse a cómo ha evolucionado la jurisprudencia constitucional costarricense en la protección de estas libertades. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecida por esta invitación. Como graduada de esta universidad, como docente, que he sido mucho tiempo de ella, siempre es un gusto acompañarlos en este tipo de actividades. Creo que ante su pregunta hay algunos aspectos sobre los cuales vale la pena reflexionar. Primero, entender que la legitimidad, la vigencia y la adaptación de las instituciones a los tiempos actuales está cambiando de manera muy rápida, y después, digamos, de un largo periodo que podríamos decir que inicia después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hubo más o menos un acuerdo generalizado del ideal democrático, del papel del juez, particularmente del papel del juez constitucional en todos estos nuevos, en todo este renacer del derecho incluso internacional público, del derecho constitucional y el procesal constitucional. Sin embargo, llegamos a un momento en el que lo que Vargas Llosa llama la sociedad del espectáculo terminó planteando nuevos retos de todo tipo y retos para todas las instituciones. Sin embargo, la respuesta principal de cómo deben actuar estas instituciones, particularmente la justicia constitucional, siempre debe buscarse en las bases, en los motivos, en todo el devenir histórico que dio lugar a su nacimiento, que le dio razón, que le dio un sentido a su existencia. Hablar del papel que tiene que tener el ser humano dentro de nuestras sociedades, de la dignidad intrínseca de cada persona, de la necesidad de controlar el poder y de una eventual dualidad o enfrentamiento entre libertad y autoridad, que de todas maneras ambas son necesarias para la coexistencia social. Entonces,
incluso vea que usted usa el término de libertades públicas, que es un término bastante clásico, ¿verdad? Es un término que prácticamente nace con la Revolución Francesa y sin embargo, en ciertos sentidos, en muchos de los sentidos, sigue teniendo enorme vigencia. Entonces yo pienso que el rol que juega actualmente la Sala Constitucional se ha ido reinterpretando, pero sobre las bases clásicas que dan lugar a todo el edificio de lo que es un Estado democrático de derecho. Un edificio que se basa en la contención del poder, un edificio que se basa en el rol del juez como un árbitro, de entender que los derechos de todas las personas son indisponibles, pero que la convivencia democrática y la convivencia social en general es compleja. Incluso actualmente nos enfrentamos al tema de, pareciera desde el punto de vista del derecho internacional y de muchos derechos internos, de un crecimiento del poder entendido como fuerza, ¿verdad? Y de digamos, un cierto abandono del derecho. Lo vemos en los sistemas de derecho internacional público y lo vemos también en el derecho interno. Entonces aquí cabe preguntarse hasta qué punto nuestros sistemas deben guardar o cómo hacer para que nuestros sistemas sigan guardando esa fidelidad a los principios básicos que dieron lugar a su nacimiento, a los principios que probadamente han dado muestra de ser la única vía de una convivencia pacífica, civilizada, digna, y cómo adaptarlos a los nuevos retos. Y creo que también hay una parte importante de cómo comunicar nuestras instituciones, ahora hablando, digamos, de pensar en el Poder Judicial y de pensar en la universidad, cómo explicar de manera sencilla, de manera que sea, que se caiga en cuenta de la relevancia que tiene para nuestra vida cotidiana, de todas las personas que habitamos en este país. Cómo explicarles que un órgano jurisdiccional constitucional que protege los derechos es indispensable, es indisponible para esa convivencia social. ¿Cómo explicar el papel que a través de cientos de años ha cumplido la universidad, generando conocimiento, generando riqueza espiritual y personal, y económica, social, cultural, ¿verdad? ¿Cómo todos esos son bienes preciosos para todas nuestras sociedades y que no deben abandonarse, no deben asumir una etiqueta de algo que es superfluo, algo que es caro, algo que es innecesario, algo que ya no tiene ninguna vigencia. Creo que esto corre en doble vía, desde las sociedades, procurar entender y defender este tipo de institucionalidad, pero también desde nosotros como Poder Judicial, desde ustedes como universidad, tratar de hacer nuevamente esa conexión, de hacer entender la valía del trabajo que desarrollamos. Muchas gracias, doña Ingrid. En una línea similar, quisiera preguntarle al magistrado Paul Rueda. Nos hablaba precisamente, doña Ingrid, de este desafío de comunicar las instituciones y establecer conexión con la sociedad nacional y las demás instituciones de nuestro entramado democrático para poder revivir la legitimidad que permanentemente tiene que tener las distintas instancias. Entonces, en este sentido, preguntarle cómo atender el desafío de permanentemente preservar y oxigenar la legitimidad, la eficacia y la capacidad de respuestas del Poder Judicial ante nuevas demandas sociales. Desde su experiencia en la Sala Constitucional, ¿qué reformas o mejoras considera, magistrado Rueda, que pueden fortalecer la justicia constitucional costarricense, particularmente en términos de acceso, oportunidad de las decisiones, calidad de la deliberación y la capacidad de la Sala para responder a los nuevos desafíos que enfrenta el Estado de Derecho? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta
universidad que es emblemática en la historia de Costa Rica y en el desarrollo de este país. Antes de iniciar dar una respuesta a esta pregunta, yo sí quería pues hacer una pequeña alusión a las críticas de que podemos ser objetos, muchas personas que estamos en cargos de este tipo, frente a las amenazas que realmente tienen otro tipo de funcionarios que también están en cumplimiento y en defensa de la seguridad de este país. No voy a tomarles mucho tiempo, pero hace unos días tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones con los oficiales del OIJ que estuvieron en el operativo de capturar a esta persona conocida como el Diablo. Es muy impresionante que en la mañana están desayunando con sus familias, se despiden y después de eso no saben cómo van a regresar. Entonces, sinceramente, cuando de repente hay críticas que dejan entrever que aquí hubo una especie como de acto de suerte, no saben de qué están hablando. Hecha esa pequeña introducción, en relación con esta pregunta, bueno, hay dos frentes, hay varios frentes respecto a los cuales la justicia constitucional requiere mejora. Pero la pregunta inició con relación al Poder Judicial en general. Y claro, aquí hay una obligación de mejorar los canales de comunicación con la sociedad sin la menor duda. Y eso lo digo no solamente respecto del Poder Judicial, que en estos momentos juega un papel crucial en la defensa de la democracia del país, sino en general con muchísimas instituciones, las universidades incluidas. Es urgente que nosotros nos actualicemos en la forma en que las diversas entidades se comunican con los distintos grupos sociales. No estamos en los 60, no estamos en los 70, la Guerra Fría ya pasó. Y las formas que ahora existen de manipulación de la opinión pública han adquirido otra dimensión. Goebbels estaría contentísimo viendo lo que ahora existe. ¿Y de quién es el problema? De las instituciones que no saben comunicarse. En derecho constitucional hay un constitucionalista de toda la vida, el famoso Kelsen, que en su teoría muy formal del derecho, pues no era ni tan formal, porque él decía un punto fundamental: para que un sistema jurídico sobreviva requiere legitimación, y la legitimación depende de la gente. Y para eso, obviamente, se requiere mucha humildad y también saber reconocer en qué aspectos se requieren mejoras. Pero sin lugar a dudas, y reitero, un aspecto fundamental es llegar a comunicarse con la gente, entender lo que las personas sienten, entender sus demandas y llegar a establecer canales de comunicación con ellos. Y definitivamente eso es un reto primordial que tenemos en el Poder Judicial y en muchas otras instituciones del país. Ahora bien, yéndonos ya a aspectos propiamente más técnicos del Poder Judicial en el poco, porque entiendo que son 10 minutos, entonces voy tratando de ajustarme al tiempo. Por ahí han dado una discusión si la Sala Constitucional debe permanecer dentro del Poder Judicial o no. Yo no voy a referirme a la forma en que eso se puede lograr, porque evidentemente eso va a llegar a la sala y ahí en algún momento nosotros tenemos que emitir un criterio. Entonces, respecto al cómo, no puedo referirme, pero respecto del propósito, ahí sí.
Y es que lo normal es que los órganos constitucionales sean órganos independientes. Y eso es así por una elemental razón. Nosotros en la Sala Constitucional ejercemos control constitucional incluso respecto al Poder Judicial. Y estamos allá adentro, en la Corte, imagínense ustedes. Claro, en la Corte muchas veces nosotros, los de la Sala, tenemos que abstenernos o inhibirnos de conocer asuntos, pero no deja generar un ruido técnico que nosotros seamos parte del mismo órgano, del mismo poder que está siendo controlado. La explicación es bastante simple. Como ustedes saben, después de 1949 muchas tareas se delegaron al Poder Judicial porque se tenía más confianza en este poder, y así siguió después a lo largo de la historia. Nos pusieron la Defensa Pública, nos pusieron el Ministerio Público, nos pusieron el OIJ, etcétera, sin aumentar el presupuesto constitucional, dicho sea paso. Y luego cayó también la Sala Constitucional. Entonces es claro que en aquella estrategia 1989, algo tan extraordinario y tanto impacto como crear un tribunal constitucional tenía que desarrollarse de la forma más fácil posible. Entonces era mucho más sencillo introducir la Sala Constitucional como una sala más del Poder Judicial que crear todo un capítulo dentro de la Constitución, desarrollando un órgano constitucional que es la Sala. Pero la realidad es que la Sala tiene un trabajo esquizofrénico, y entonces voy a dar unos números. En el año 2000 teníamos 10.808 asuntos entrados. En el 2010 subimos a 17.002. En el 2020 a 24.100. En el 2025, 5 añitos de diferencia, subimos de 24.100 a 39.922. Y la semana pasada ya estábamos en 30.000. Les apuesto a que superamos sobradamente el récord del año pasado. Bueno, entonces parece una nimiedad que la Sala sí esté fuera de la Corte, ese órgano, no, pero es que resulta que en el trabajo de nosotros cada día cuenta por la cantidad de asuntos que nosotros resolvemos. De manera tal que no es cosa pequeña, y sí sería una gran ayuda que de repente los magistrados de la Sala pudiéramos estar concentrados únicamente en la labor jurisdiccional de la Sala. Pero luego vienen otros procesos, y claro, aquí el país tiene un reto, que es el modelo de justicia constitucional. En realidad, nuestro modelo de justicia constitucional es un modelo muy tropicalizado y absolutamente sui generis. Dicho en sencillo, bien raro. Porque resulta que en el mundo lo normal es que la justicia constitucional es una justicia de último piso. O sea, llegan a la Sala, pero después de que pasaron todas las instancias. Aquí, pues no. Aquí tenemos una justicia de primer piso. Cuando yo llegué al país, luego que estudié fuera, pues yo venía con una costumbre, digamos, en la mente de otro tipo de justicia constitucional. Cuando ya empiezo a trabajar en la Sala y veo eso, y pues, ¿qué es esto, verdad? Ya como letrado, yo me extrañé. Con el tiempo yo he visto que eso tiene un gran efecto positivo, porque donde la gente no encuentra soluciones, la Sala Constitucional es la válvula de escape de la sociedad. Imagínense qué sería la presión de la sociedad si no tienen cómo tener algo tan simple como una cita en acá. ¿Dónde quedaría esa frustración social? ¿Dónde quedaría la frustración social de ejercer el derecho a petición frente a una autoridad pública y no tener una vía rápida para poder llegar y que a un periodista le dé una información que está pidiendo, por ejemplo, o que a un ciudadano le dé una información? Entonces, claro, aquí nosotros tenemos una justicia que ya visto ya con los años y con la experiencia, sí, se sale de lo normal académico, pero en buena hora para el país. Pero entonces hay que cuidarla. Y no me alcanza el tiempo, pero sí voy a citar que dentro de los procesos de reforma que se han discutido están la creación de tribunales de amparo,
y de habeas corpus para lograr hacer más eficiente el trabajo de la sala, poder dividirnos en 2 cámaras y así poder, pues, incluso generar una justicia constitucional más célere. Bueno, estadísticas de nosotros, y con esto termino. Una de las razones por la que la gente viene a la sala constitucional ciertamente es por la velocidad con que los asuntos se atienden. No voy a decir que todos sean iguales, y a veces hay casos muy complicados que demandan un tiempo muy particular. Solo imagínense, por ejemplo, cuando vino, qué sé yo, el plan fiscal o el TLC, lo que demanda construir una sentencia. La sentencia, por ejemplo, de radiofrecuencia fueron 800 páginas. Entonces, eso demanda un tiempo importante. Pero la realidad es que nosotros estamos en promedio ahora resolviendo los amparos normales más o menos en un mes, mes y medio, desde que la persona lo plantea. Y eso, para los efectos de la justicia constitucional, pues es una justicia bastante célere. En términos generales, sabiendo que puede haber, por supuesto, excepciones, como muchas cosas hay en la vida. Bueno, entonces a mí me dieron 10 minutos, eso es como una primera aproximación a lo que la justicia constitucional requiere reformas. Sintetizo, puede ayudar mucho la eficiencia de la sala constitucional, que tengamos un sistema de salas de amparo que logre así mejorar todavía aún más la cantidad de asuntos que nosotros estamos resolviendo, procurar que sea más rápido y así tener más tiempo para acciones y consultas que saldrían evidentemente con mayor velocidad. Y por otro lado, como les decía, lo normal es que un tribunal constitucional sea un órgano constitucional, no que esté inserto dentro de otro poder. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Paul Rueda. Menciona usted que hasta este punto del año 2026 tienen ya más de 30.000 asuntos. Estos 30.000 asuntos se refieren a personas que están solicitando la protección de derechos ante distintos tipos de violaciones potenciales que estarían afectando sus vidas, de manera tal que en realidad estamos hablando de la ejecución y de la demanda por los derechos de las personas en la sociedad costarricense. Entonces yo quisiera sobre este tema referirme a las condiciones materiales y preguntarle al magistrado Jorge Leiva Poveda, para el ejercicio de las funciones que la Constitución les encomienda, ¿hasta qué punto las decisiones presupuestarias pueden afectar la independencia efectiva del Poder Judicial y con ello el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos? ¿Y dónde situaría usted el límite entre las legítimas decisiones de la política fiscal del Estado y aquellas que podrían comprometer la autonomía necesaria para el ejercicio de la función judicial que está al servicio de la sociedad? Muchas gracias por la pregunta. Me permito saludar a las personas que nos acompañan aquí en la sala, a las personas que nos siguen en redes sociales y mediante la televisión y evidentemente a las personas de la mesa. Agradezco además las palabras de bienvenida muy rápidamente en cuanto a que esta es mi casa, pues sí, muchos años en la universidad. Ahora intercambiábamos números de carnet, doña Ingrid y yo, aclaro, sin letras, eran, y ya los que saben lo que eso significa, que eran solamente numéricos, lo que eso implica el tema de los carnet. A ver, para atender la pregunta, voy a poner un ejemplo de cómo se trataba un paciente en medicina para hacer un símil y después lo vamos a llevar a temas presupuestarios antes y ahora. Cuando la medicina no tenía el nivel de desarrollo que tiene hoy, básicamente se entendía que había que abrir a la persona, si era que se entendía que había algún tema interno, y explorar qué tenía. Y a partir de ahí se atendía. Ahora no. Ahora los avances de la medicina nos permiten planificar una intervención quirúrgica, se hacen exámenes, diagnósticos a la persona, se le revisa y una vez que está planificada la intervención quirúrgica, se atiende a la persona. ¿Cuál es el enorme cambio que quisiera resaltar en este ejemplo que les pongo? Que ahora hay planificación para lograr un éxito en el objetivo que se está haciendo.
¿Qué nos ha pasado a nosotros en esta relación presupuestaria entre poderes desde la Constitución hasta ahora? Que hemos tenido esa misma evolución. Si ustedes se van un poquito para atrás, y aquí me voy nada más leve, 4 años antes de que saliera la Constitución, se crea la Oficina de Control. La Oficina de Control es lo que hoy era la Contraloría. La Ley 200 en 1945 dijo, tenemos que tener a alguien que fiscalice la contabilidad nacional, y se creó esa oficina, punto. Se viene la Constitución Política y establecen regulaciones muy claras en materia presupuestaria. Posteriormente, y con eso voy a cerrar, pero me adelanto, ya la Sala Constitucional y la Sala Primera han desarrollado bastante a partir de los artículos de la Constitución en materia de planificación. Pero a partir de la Constitución vamos a tener 3 etapas en esta relación entre planificación, relación entre poderes, universidades y Poder Judicial. Vamos a tener una primera etapa donde el tema es muy contable. Básicamente nos interesa plata, nos interesan números. Y entonces resulta ser que en 1951 aparece una ley de administración financiera. Ustedes se meten a leerla y ahí ustedes se van a encontrar que hay regulaciones sobre planillas, sobre archivos, pero casi nada se va a encontrar sobre planificación. En esta primera etapa, en 1963, alguien se cuestiona y dice, bueno, podríamos tener algo de planificación para ver qué vamos a hacer con la plata. Y en 1963 se crea la Oficina de Planificación Nacional como una oficina de la presidencia. Ese primer paso. Pero atención, que aquí lo importante es qué está pasando con la plata, es puramente financiero. Se da una segunda etapa en el contexto ya del Estado benefactor que todos conocimos cuando pasamos por las aulas de estudios generales. Y en esta segunda etapa, ya en 1974 entendemos que tenemos que tener un ministerio de planificación, que el desarrollo del país necesita planificación y que se debe articular con los entes descentralizados, con las universidades y entre poderes. Y entonces ya tenemos la Ley 5525 que establece un primer marco de planificación, y esto lo complementamos ahora sí en materia presupuestaria en 1982 cuando se crea la Autoridad Presupuestaria, que si bien es una oficina que la podemos ubicar mentalmente en el Ministerio de Planificación, en realidad ahí hay representaciones de diferentes órganos del sector público, básicamente del Poder Ejecutivo, para que el tema no sea puramente contable, no sea puramente financiero, sino que haya un tema de valoración, de desarrollo, de planificación regional. Aquí la planificación, digamos que empata la relevancia que tenía la administración de recursos. Y es a partir ya de la década de los 90, con una serie de pronunciamientos de la Sala Constitucional, que se empiezan a dar ya pasos relevantes en materia de planificación y coordinación entre poderes. Y aquí ya tenemos en 1994 un proyecto de ley que originalmente se llamaba Ley Orgánica de Presupuesto Público, y este proyecto va a tener muchas variantes, va a estar 7 años en la Asamblea Legislativa y se va a convertir en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Esta Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos rompe el esquema anterior y nos crea un sistema de plan presupuesto, y aquí voy a ir ahora sí aterrizando con la pregunta que me hacía. Porque el esquema que se crea es que el presupuesto no es lo principal, es una herramienta para ejecutar un plan que va a permitir a las instituciones públicas cumplir los objetivos que la Constitución y el legislador requieren para satisfacer las necesidades sociales y económicas del país. Y entonces, a partir de ese momento, ya empezamos a hablar no de presupuestos públicos como lo importante, sino del esquema plan presupuesto. El plan que cada institución va haciendo para establecer cuáles van a ser sus metas, cuáles necesidades van a cubrir, cuáles son los esquemas en los que se va a ejecutar toda esta plata. Y se da, ahora sí, un esquema todavía más robusto de desarrollo, tanto jurisprudencialmente como con otras leyes que vienen a complementar todo este esquema. La Ley de Desarrollos Regionales, que le da más competencias en materia de planificación a Mideplan. La famosa Ley de Empleo Público, que también tiene algo de coordinación, en materia de planificación. Ley Orgánica de la Contraloría, Ley de Control Interno. Porque aquí hay algo básico. El objetivo de una sociedad no necesariamente tiene que ser
el presupuesto o la macroeconomía. Hay algo más importante en una sociedad que la macroeconomía y son las personas. La macroeconomía debe estar al servicio de la sociedad y de las personas. Y lo importante de este esquema es ese proyecto social que tenemos y que responde a este plan. Y ahora sí, ya aquí ya cierro porque ya se me está acabando el tiempo con el tema de la independencia, que yo no quisiera restringirla a la parte de independencia judicial. El Poder Judicial, y aquí retomo un poco lo que señalaba el magistrado Rueda, tiene a su cargo labores importantísimas además de la jurisdicción. Hay un grupo importante de la sociedad, de agricultores, que requieren los servicios de la Defensoría, de la Defensa Pública en materia de pensiones alimentarias o en materia agraria, pueblos indígenas que requieren los servicios de la defensa. La medicatura forense es una medicatura a nivel de los países de Centroamérica y de Europa de lujo. Nosotros tenemos una de las mejores instituciones en materia de investigación criminal técnica científica. Y eso presta un servicio a la sociedad. ¿Y qué les voy a decir? Como ya muy bien lo señalaba don Paul, el tema de los compañeros y compañeras del OIJ y de la Fiscalía. Todo esto tiene un conjunto de metas que cumplir. Y esas metas se plasman en una serie de planes que el Poder Judicial como poder elabora de manera quinquenal, como lo hacen ustedes en la universidad, y de manera anual. Y en este esquema de planes nosotros tratamos de comprometernos, es la manera en la que le decimos a la sociedad, así vamos a cumplir el mandato que ustedes esperan del Poder Judicial. Y una de las herramientas para cumplir ese mandato es el presupuesto. Hay otros. Hoy nos toca el tema de presupuesto. El tema de presupuesto no se crea para las personas que habitualmente no trabajan en esta materia. No es que nosotros como magistrados podemos decidir que queremos 3 millones para esto y 500,000 colones para gasolina. No, la justificación de cada línea del presupuesto tiene que estar justificado en estos planes que les señalo, que responden a su vez a los fines de la institución. ¿Qué es lo que sucede con los recortes presupuestarios? Un recorte presupuestario que no esté vinculado a modificaciones o ajustes del plan, básicamente viene siendo, y vuelvo al ejemplo de la operación, como que nosotros como institución pública decidimos hacer una operación importante para un paciente que se llama Costa Rica, que tiene una enfermedad muy seria que se llama crimen organizado. Y a mitad de la operación, alguien nos dice: mire, al margen de lo que usted tenga pensado de hacer con la cirugía, de ahora en adelante le aviso que usted va a tener menos algodón. Y además le aviso, solo le dejo 15 onzas de anestesia. Sigue uno haciendo la operación y al ratito le dice: bueno, ¿sabe qué? Le voy a dar un poquito más de algodón y 2 gramos más de anestesia, 2 mililitros más de anestesia. Y entonces hay que ajustar la operación de lo que uno está haciendo. Pero 5 minutos después le dicen: ¿sabe qué? La verdad es que ya lo planteé mejor y ya no va a tener algodón. Y ya no va a tener anestesia y usted tiene la responsabilidad con el país de que tiene que atender este tema. ¿Cuándo afecta independencia judicial? Cuando esas decisiones presupuestarias no están vinculadas a la programación y a la planificación nacional para atender las necesidades del país. Yo no quiero decir que la macroeconomía no es importante. Tampoco quiero ni siquiera insinuar que nosotros no tenemos que tener conciencia como administradores del Poder Judicial de que tenemos que prestar atención a la parte de los recursos públicos. Claro que lo tenemos y siempre tratamos de distribuir de la mejor manera. Pero esto es un esquema global. Y afectar la parte presupuestaria sin siquiera valorar cuál es la planificación, qué se está haciendo, qué se ha avanzado y qué necesidades tienen en lo material, qué operativos está previendo el organismo de investigación judicial, qué necesidades tiene la Fiscalía, cuáles son las urgencias de la defensa pública o de la judicatura en este momento para trasladar juezas y jueces a los lugares, a regiones, que en agosto de repente le digan: mire, usted no va a tener tanto presupuesto, sin hacer ninguna variación de lo que nosotros tenemos,
nos genera inconvenientes. Y listo, se me acabó el tiempo. Muchas gracias y después volveré. Muchísimas gracias, magistrado Leiva. Quisiera preguntarle al magistrado Carlos Guillermo Zamora sobre independencia judicial y controles al poder. Cuando las democracias enfrentan desafíos en la relación entre el Poder Ejecutivo y los mecanismos de control institucional, ¿qué condiciones considera usted que son indispensables para preservar la independencia judicial? Y además, desde una perspectiva comparada, ¿qué señales de otros países debiéramos observar como ejemplo de que los mecanismos de frenos y contrapesos comienzan a ser presentados como obstáculos para la acción gubernamental? Muchas gracias. Buenas tardes. Darle las gracias, al igual que mis compañeros, por la invitación para conversar con ustedes un ratito esta tarde. Me encanta la pregunta porque, mire, en la mente de un autócrata, en la mente de un rey del año 1200, ni la Constitución ni la ley estaban por encima de él. El cambio republicano se da en el momento en que el rey está por debajo de la Constitución y la ley. Ese es el cambio. El cambio del 1700 para acá tiene que ver con el sometimiento de toda persona, de todo poder, a algo que está por encima, que es la Constitución y la ley. Y si usted lee una constitución, cualquiera, coja cualquier constitución, y en las primeras letras va a decir: nosotros el pueblo, acordamos estas reglas de convivencia, de paz, de libertad, de derechos, de propiedad, de ejercicio para la vida pacífica, tolerable de las personas. Ese es el marco constitucional de un país y legal de un país, no es otra cosa. A aquellos señores del 1700 les llegó a atormentar tanto el capricho del señor feudal o de su rey, que terminaron aprobando reglas que les permitían, oiga usted qué atropello, presentar una demanda contra el Estado, como hoy puede ir usted a hacer al proceso contencioso, con la certeza de que un juez imparcial conocerá de ese asunto y de que, ¿por qué no?, podría salir usted con una sentencia favorable. No necesariamente que el Estado gane siempre, porque dependerá de quién tiene el derecho de su lado. Y ese esquema, el esquema constitucional y legal de un país cualquiera, como puede ser Costa Rica, es un esquema de una pirámide invertida, donde el pueblo, nosotros el pueblo, así dice también la Constitución de Estados Unidos, we the people, nosotros el pueblo estamos por encima del derecho, porque es el pueblo el que crea el derecho, y el derecho está por encima del poder político, no la pirámide como algunos la ven, donde el poder político está por encima del derecho y el derecho por encima del pueblo. Es decir, normas para someter y no normas para garantizar. Yo creo, es mi opinión personal, que ese es el sentido del Estado de Derecho. El sentido del Estado de Derecho es garantizar que el derecho esté para el beneficio de la gente y no la gente para el beneficio del derecho, y mucho menos que el derecho sea un objeto o un mecanismo para que alguien atropelle a otro. Bueno, dentro de la pregunta viene qué mecanismos cómo se visualiza la situación del país en este momento en términos de lo que se requiere para que sí haya un Estado de Derecho. Bueno, una que está de moda es el presupuesto. Usted no puede tener justicia pronta y cumplida si no tiene dinero, ¿verdad? No hay chocolate sin cacao. Muchísimo menos que un poder de la República tenga la última palabra sobre las ejecuciones del presupuesto de otro poder de la República. Es que no está decidiendo si es el MOP o si es Cultura o si es
el Ministerio de la Presidencia el que va a tener recursos o no. Es si otro poder de la República, al cual casualmente la Asamblea Legislativa, que es otro poder de la República, le aprobó una ley de presupuesto. Y de la noche a la mañana decide que no hay dinero para ciertas cosas, o que ya no va a haber dinero para ciertas cosas en el cierre del año, en una institución que tiene la mayor parte de su presupuesto comprometido en salarios. Es decir, que al final, ¿de dónde recorta? Del operativo. Llantas de los carros del OIJ. Yo me pregunto, si esto pasa, ¿quién va a ir a recoger un cadáver en diciembre? Que nadie no choque en diciembre. Nadie tenga un problema que tenga que ver con el uso de los recursos judiciales para el bien de las personas. Es decir, bueno, ese es un elemento. El otro es que, claro, en una sociedad ideal donde respetamos y reconocemos la prevalencia de la ley y la Constitución, no necesitaríamos, en principio, controles, pero donde el ejercicio del poder termina haciendo que un poder de la República quiere intervenir en otro, los controles son necesarios. De ahí que la Constitución no puede hacer solo esa letra que está escrita en el texto de la Constitución. Para que la Constitución surta efecto, se requiere la Sala Constitucional, una Corte Suprema de tipo similar a la Corte Suprema de los Estados Unidos o de cualquier país, en nuestro caso la Sala Constitucional, que se convierte en el mecanismo para asegurarse de que sí se ejecuta la ley y la Constitución. Entonces no es que la Constitución dice, mire, Asamblea Legislativa, usted tiene que nombrar los suplentes de esta nómina que le va a mandar la Corte, porque de repente se les ocurre que eso no es lo que dice. O se les podría ocurrir que aunque lo diga, no lo van a hacer. Y para eso hay en el sistema costarricense mecanismos constitucionales que aseguren que no es usted el que va a decir qué dice la ley, sino que hay un órgano constitucional superior, que es un órgano del límite, no dirime conflictos entre partes, establece los límites y lo que hace es decir, lo que la Constitución dice es esto, y usted se pasó o no. Para eso es que es necesario el Poder Judicial, para eso es que es necesario la Corte, para eso es que es necesaria la Sala Constitucional. Y por supuesto que como no vivimos en un lugar en donde todos simplemente nos damos la mano todos los días y ya, ¿verdad? Parece que no. Entonces necesitamos que alguien marque ese orden y lo marque a tiempo, antes de que eso sea demasiado tarde. Señales de otros países. Claro, usted ve unos señores que están ahí sentados y de repente se les ocurre que pueden legislar sobre los inmigrantes y decidir que las familias de los inmigrantes pueden ser separadas o pueden ser enviadas a terceros países, que usted puede convertir a un migrante que está ahí prácticamente en la situación de un refugiado, en alguien que deba ser devuelto para enfrentar, esta vez sin posibilidad de esconderse, al gobierno del cual escapaba, por decir algo. Bueno, en todos estos casos, lo que se visibiliza, y sé que no es nuevo para ustedes, es el ataque a la prensa, la reiteración de medias verdades que terminan convirtiéndose en las únicas verdades del sistema, el ataque al Poder Judicial, acusar a los jueces, decir que el sistema judicial no sirve para nada, que los jueces dejan salir a los sinvergüenzas que entran por una puerta y que los jueces los dejan salir por otra, tratando de minimizar lo que entendemos todos como las medidas cautelares. No se ha juzgado a una persona y pretenden que esa persona ya se quede en la cárcel por 20 años. Claro, si estamos pensando en un gran peligro para la sociedad, una persona que se asocia con delitos muy importantes, para eso el juez va a utilizar esas medidas. Bueno, ese no es mi tema, creo que hay otras personas que se van a referir a eso, pero para ocupar el último minuto, el ataque a la prensa,
a la academia y el recorte del presupuesto. Bueno, dije yo, presupuesto. La Corte hablando de presupuesto. Las universidades tienen 40, 50 años de marchar por el presupuesto. Ese ha sido un arma, el presupuesto ha sido un arma del poder político en contra de quien sea que piense o de quien sea que se vea como un riesgo para ellos. Bueno, gracias. Muchas gracias, don Carlos Guillermo. Ha salido en la conversación de manera reiterada el tema de la seguridad, el tema de la violencia. Y a mí me gustaría también preguntarle a la magistrada Patricia Vargas sobre esta temática. ¿Qué riesgos observa usted que podríamos tener cuando se empieza a entender como una excepcionalidad la manera en la que se genera la ampliación de las facultades punitivas o la restricción de garantías como respuestas frente a la inseguridad? Y también consultarle en qué momento de la política o de la implementación de una política de seguridad, esta deja de ser una respuesta legítima frente a una amenaza y se puede transformar más bien en una amenaza a las garantías constitucionales y además a la acción del Estado. Bueno, muy buenas tardes. Al igual que mis compañeros, agradecerle a ILCA y al Consejo Universitario por la invitación. Esta es mi casa, sigue siendo mi casa porque soy docente acá y es un honor y un privilegio, como siempre, que abran, estar o participar en un espacio donde se pueden debatir ideas, que es hoy de las cosas que más necesita esta sociedad, espacios donde podamos conversar. En cuanto a este tema, yo creo que los riesgos son muchos y es difícil partir sino de las propias reflexiones que han hecho los compañeros y compañeras. El Estado de Derecho marca unas reglas sobre las cuales nosotros todos estamos dispuestos a vivir y esas reglas aplican para todos y en todas las circunstancias. También en la persecución de los delitos, cuando se investigan y se juzgan los delitos o cuando se ejecutan las sanciones, partimos de las mismas reglas constitucionales que como sociedad hemos considerado oportunas. El tema de la delincuencia, del crimen organizado, no es algo irreal, todo lo contrario. Nosotros tenemos datos que dan cuenta de que existe un problema en esta materia, un problema que es regional y que es sumamente serio. Sin embargo, es uno que ha permitido explorar respuestas que tampoco tienen nada de novedosas y ahora las vemos en todo el mundo, no solo en nuestro país o en Latinoamérica. Respuestas que pasan por el uso del derecho penal, como debe ser, que es la herramienta que corresponde para regular nuevos fenómenos delictivos, en eso no hay ninguna discusión ni ninguna duda, pero también el acudir a este tipo de situaciones para buscar respuestas de lo que podríamos identificar como populismo punitivo, que es una respuesta que atiende más voces de demanda de quienes se identifican con la condición de víctima y que no en pocas ocasiones transmuta o se convierte también en voces propias del autoritarismo. ¿Por qué? Porque la herramienta del derecho penal es aquella que resulta más severa, con la que el Estado puede de alguna manera más rigurosa intervenir en los derechos fundamentales de las personas. En algunos casos, pues se les encierra. En algunos países esto puede suponer penas que pueden ser incluso de muerte. ¿Qué es lo que es una respuesta clara, digamos, de lo que tenemos nosotros en el entorno? Y a propósito de la pregunta que hace doña Ilka, yo creo que nosotros tenemos que darle una mirada al área regional si queremos responder cuáles son los riesgos de utilizar el derecho penal y con fines que pueden exceder aquello que se dice, no solo la mera persecución de la delincuencia organizada. Pensemos en el caso de El Salvador, que es un país que muchos usan como referente y que ciertamente en los índices de estados de derecho refleja mejoras en el rubro de orden y seguridad. Son países que también en esos mismos índices reflejan la degradación en lo que tiene que ver con la protección de derechos fundamentales,
de independencia de otros poderes de la República, de límites al poder estatal, de manera que de alguna manera se ha distorsionado la respuesta y pues se usa con otros propósitos. Esto no dicho por mí, sino por ejemplo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al analizar el caso habla de más de 80,000 personas detenidas desde el año 2022, casos de torturas, violaciones graves a los derechos fundamentales, en algunos casos de muerte, y de cómo incluso hay ya personas detenidas que no necesariamente son o están involucradas con las maras, sino con la crítica política u otras diferencias de este tipo. Ejemplos de esto también podemos encontrar en otros países, Perú, Honduras, por ejemplo, Ecuador, que han apostado por la disminución de garantías, es decir, responder a la delincuencia organizada a través de mecanismos que incluso supone flexibilizar las garantías constitucionales, y esto supone que la inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones se vea afectado para todos los ciudadanos y ciudadanas de un país, y el resultado solamente ha sido en términos de afectación de los derechos fundamentales de esa misma población, que ve cómo sus derechos se ven afectados, se ven disminuidos, donde hay graves violaciones también en esta materia, casos de tortura, hay documentados situaciones muy serias donde incluso ha intervenido el poder militar, pero que en términos de delincuencia no ha supuesto ninguna transformación. Es decir, siguen teniendo los mismos problemas delincuenciales que llevó en su momento a invocar medidas excepcionales como lo podría ser un estado de excepción en algunos de estos países. Entonces, yo creo que es muy sencillo desde el discurso autoritario invocar este tipo de luchas que son legítimas, porque ciertamente son problemas que se están dando y hay que atender, a efectos de suponer la vulneración o la destrucción de aquellos acuerdos mínimos que como sociedad estuvimos dispuestos a asumir y que nos garantizan a todos. Y esto es lo que a veces se olvida cuando entendemos que el otro es la persona delincuente, pero no yo. Esto no aplica para mí. Cuando lo cierto es que cuando la base misma en la que nosotros convivimos se ve debilitada, todos como sociedad, todos perdemos. En ese sentido también hay que subrayar algo que es muy importante y que no sé cómo voy de tiempo, si puedo decirlo o no. Tiene que ver con las causas estructurales del crimen en todos estos países, incluido el nuestro. ¿Por qué? Porque todo se relaciona, hay casos donde no, pero en una gran mayoría, encontramos circunstancias que desde lo social pueden vincularse con la generación de comportamientos delictivos que no están siendo atendidos, no son causas que están siendo atendidas. Entonces, es más fácil, también hay que decirlo, responder desde el populismo, desde un discurso que en términos electorales puede ser favorable, que apostar por respuestas a largo plazo. Estas son más costosas. Invertir en educación, en acceso a la salud, en oportunidades laborales, en atención médica, en zonas marginales, es muy costoso, sobre todo si estamos ignorando toda esta parte social en un país. Insisto, no es algo, no les hablo, digamos, de una cuestión que resulte para nada novedoso, sino de lo que sucede en otros países de nuestro entorno. El caso hondureño, donde hay niveles de pobreza extrema y que se atienden los problemas de delincuencia, que sí, en buena parte tienen que ver con crimen organizado, pero también en buena parte con falta de oportunidades, y se atienden desde el estado de excepción, y entonces ya la gente ve limitada su movilidad o sus derechos, y el tema de la seguridad sigue igual. Y hablo de estados de excepción que han perdurado por años en este país. En estos países, El Salvador tiene más de casi 4 años de esto, lo mismo en Ecuador, en Perú, en todos estos países del entorno.
La pregunta es, ¿dónde está la inversión social en esos casos para responder a ese tipo de demandas? No la existe. Entonces, a mí me parece que sí, que el tema de la delincuencia organizada, claro que es un flagelo seriosísimo que nos está afectando a nosotros como país, que existe. Nosotros tenemos, en términos de homicidio, una pandemia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nuestros números ya nos colocan en una situación de pandemia, como en otros países del entorno, pero que la respuesta tiene que ser responsable, tiene que ser cuidadosa. No debe atender, insisto, al populismo, ni menos al autoritarismo, porque el paso de una cosa a otra suele ser muy sutil y muy rápido. Y a veces olvidamos eso. Avanzar en niveles de Estado de Derecho cuesta, pero perder un Estado de Derecho es facilísimo. Esto también dicho por estudiosos hay un índice de Estado del Derecho, Rule of Law, ¿verdad? que es conocido, el del 2025, incluso refleja cómo los países que mejoran en esos índices lo hacen con dificultad y en porcentajes muy pequeños, pero aquellos que desmejoran lo hacen de una forma muy clara, muy contundente, lo que nos permite concluir que perder garantías, desmejorar el Estado de Derecho es algo que puede suceder con suma rapidez. Y esto no se puede perder de vista cuando tratamos de defender las instituciones y el trabajo que ellas hacen. Muchas gracias, magistrada Patricia Vargas. En realidad este bloque ha sido riquísimo, escucharles a todas y todos ha sido sumamente iluminador con respecto al papel del Poder Judicial y además las preocupaciones sobre la sostenibilidad del Estado de Derecho. Quisiera también decirle al público presente que vamos a tener la posibilidad de recopilar algunas preguntas, pocas, porque el tiempo es el factor que más escasea en este espacio, bueno, además del presupuesto. Pero vamos a tener la oportunidad de que hagan algunas preguntas por escrito. Mi compañera María del Mar tiene por ahí unas hojitas que le pueden pedir para que puedan hacer las preguntas. Este segundo bloque es un poco más corto, en realidad son preguntas que intentaremos que ustedes puedan abordar desde una manera más libre, más amplia, ¿verdad? Y simplemente provocar algunas reflexiones de parte de ustedes. En el caso de doña Ingrid y don Paul, que pertenecen a la Sala Cuarta, Sala Constitucional, a mí me gustaría preguntarles cuáles funciones o aspectos que maneja el Poder Judicial y particularmente la justicia constitucional consideran que la ciudadanía conoce poco y que son fundamentales para saber cómo se protege efectivamente el Estado de Derecho en Costa Rica. Y también saber qué elementos de la justicia constitucional podríamos mejorar para que puedan responder de una manera más efectiva a los desafíos democráticos que tenemos por delante. Iniciamos con doña Ingrid. Bueno, son muchos aspectos que, como bien decíamos anteriormente, no hemos aprendido a comunicar adecuadamente, pero yo destacaría que el amparo, el recurso de amparo, es prácticamente el 90% de lo que nos ocupa. Quienes están en contacto directo con la jurisdicción constitucional, personas que acuden con alguna frecuencia, pues sí lo conocen, pero quienes no lo han hecho, no saben que tenemos personal con muchísima mística, las personas que reciben presencialmente los recursos, yo he visto en varias oportunidades algunos de ellos con una gran dedicación, una gran paciencia, explicándoles, porque muchas de las personas que acuden ante la sala son personas en estado de vulnerabilidad, personas incluso que no saben leer y escribir algunas, entonces se les trata de recibir siempre de la mejor manera, de forma que ellos efectivamente puedan plantear cuál es el asunto que los preocupa. También hay un gran trabajo que es invisible, que es el que hice durante muchos años como letrada, y hay una gran cantidad de profesionales, técnicos, notificadores, que hacen que esa respuesta pueda ser rápida, que esa cantidad de asuntos que recibimos
puedan finalmente encontrar una respuesta, porque como le decía inicialmente, como el amparo es la mayor cantidad de asuntos que recibimos, son asuntos que tienen que resolverse muy prontamente. Entonces, yo quisiera aprovechar el espacio para destacar el alto grado de compromiso del personal de la sala, la pasión que muchos de ellos sienten por todo lo que tiene que ver con el ejercicio de justicia constitucional y particularmente por la protección de derechos humanos. También esto incluye, digamos que nosotros, de acuerdo a como nos lo ordena la ley de la jurisdicción constitucional, permanentemente hay alguien en disponibilidad para recibir los asuntos y poderle darle trámite a los casos más urgentes, de manera que esto no pueda quedar desprotegido. Hay aspectos, digamos, más técnicos de la sala, pero ya en realidad son como curiosidades académicas, ¿verdad? Por ejemplo, no fue sino hasta este año, después de 37 años de justicia constitucional, que recibimos vetos por razones de inconstitucionalidad. Pero digamos que son detalles. Yo lo que quisiera sobre todo como destacar la parte operativa, cómo la sala ha logrado irse organizando. Nosotros tenemos cerca de 8 años de no poder crecer en personal y a pesar de eso, lo que se ha es tratado de reinventar las maneras de trabajar para poder siempre preservar uno de los grandes orgullos de la sala, que es dar esa respuesta pronta. Don Paul, sobre la misma pregunta y también pidiéndole si se puede referir a qué aspectos considera que podrían fortalecerse para responder mejor a los desafíos que se tienen desde la justicia constitucional. Sí, muchas gracias. Yo abogaría por una campaña, por poner un nombre se me ocurre, Conoce tus derechos. Creo que por ahí empieza el problema de que la gente no conozca todas las vías para poder acudir a la sala constitucional. Nosotros en el Poder Judicial tenemos un sistema bastante positivo, no se puede hacer con toda la frecuencia, pero es bastante importante, que es que el Poder Judicial va a las comunidades a través de los llamados consejos ampliados. El Poder Judicial tiene la Corte y tiene un Consejo Superior que se encarga de más cuestiones administrativas y cada cierto tiempo pues visita comunidades. A mí me ha tocado estar en unas 3 ocasiones en esas actividades y ahí he aprovechado para tratar de explicar los procesos constitucionales más comunes, como bien dice doña Ingrid, el amparo, también el habeas corpus, y a las personas que llegan a explicarles cómo pueden acudir a la sala constitucional. Entonces, claro, uno ahí se da cuenta de que las personas en su inmensa mayoría tienen una idea, una noción de qué derechos tienen, pero no tienen una claridad de cuáles son. Y ahí yo sí creo que nosotros en la Sala Constitucional y el Poder Judicial como tal, dentro de sus tareas pendientes está reforzar una campaña de Conoce tus derechos. También, obviamente, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y los cursos que tienen que ver con ciencias sociales y en general cívica, pues ahí es una buena oportunidad también para que las personas, los estudiantes, conozcan de esos derechos. Esa sería, digamos, una primera idea que se me ocurre de cómo podemos nosotros hacer que las personas utilicen de manera más eficiente los servicios. Por otro lado, sí, hay ciertas actividades que se podrían hacer, por ejemplo, con el Colegio de Abogados, se me ocurre, a través de los llamados abogados de asistencia social, y por supuesto las universidades, las facultades de Derecho, de establecer canales, insisto nuevamente, el mismo tema de comunicación con la ciudadanía en general, para a partir de ahí tal vez todas esas actividades que les he estado indicando de
de ayudarle a la gente que conozca mejor sus derechos, pues se pudieran desarrollar. Ahora, con tantas formas de comunicación nuevas a través de Instagram, TikToks y todas esas cuestiones, es una manera, por lo menos, de acercar a la ciudadanía a que conozca mejor sus derechos. Se necesitan pues nuevas estrategias de comunicación para tales efectos. Por otro lado, pues reiterar lo que acaba de decir doña Ingrid, en el sentido que de parte de todo el personal de la Sala Constitucional, magistrados y todos los apoyo técnico que nosotros tenemos, pues se mantiene y persiste una permanente voluntad de atención para las personas, al punto tal que nosotros estamos 24/7, siempre ofreciendo un servicio. Las oficinas de la Sala Constitucional siempre están abiertas para recibir las demandas de los ciudadanos, incluso en días libres y en días feriados siempre hay un magistrado que está de turno, que analiza los recursos que se plantean. Y por último, bueno, ya saldrá pronto la redacción del famoso voto de los magistrados suplentes, pero ahí también nosotros estamos diciendo que justamente en aras de mantener este servicio es que se está procurando, sin lugar a dudas, que se logre, pues como les digo yo, siempre mantener la posibilidad de que haya un tribunal constitucional integrado para que las personas puedan resolver sus agravios. Eso sería. Gracias. Bueno, yo quisiera también aprovechar que tenemos aquí distintas miradas de los ámbitos de la Administración de Justicia, representantes de distintas salas, y vale la pena también hacer una perspectiva autocrítica y sobre todo con una perspectiva hacia adelante. Entonces, yo quisiera plantearles que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, se han discutido muchas reformas, muchas de ellas se estancaron, fracasaron. Algunas de estas reformas buscaban hacer más ágil, eficiente y accesible el sistema de justicia. Al no concretarse, desde su experiencia, yo quisiera preguntarle tanto a don Carlos como a doña Patricia, ¿cuáles de esas reformas consideran ustedes que hoy deberían retomarse, particularmente aquellas que podrían mejorar de manera significativa los tiempos de respuesta y el acceso a la justicia? Y si hay cambios que ustedes consideran que se puedan impulsar o retomar del pasado, que por razones institucionales, legislativas o de otras maneras no prosperaron, pero que vale la pena volver a discutir, empezando por doña Patricia y luego con don Carlos. A mí me parece que existen reformas, por lo menos en el ámbito de lo penal, que es importante realizar a efectos de que la justicia de verdad sea pronta y cumplida. Y uno entiende que en materia penal esto tiene una especial sensibilidad por la naturaleza de los asuntos que allí se trabajan. Más que reformas del pasado que no hayan prosperado, yo pensaría en aquellas que se han presentado. La Sala de Casación Penal y luego la Corte, que avaló esta iniciativa, formuló ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para maximizar los recursos que tenemos, de manera que, en palabras sencillas, los tribunales que hoy están integrados por varios jueces, pues puedan hacer de manera unipersonal, con un único juez, los delitos. Esto y otras medidas de igual calado para que los asuntos puedan moverse en materia penal a una mayor velocidad. Ese proyecto de ley se presentó en su momento y en esta legislatura no ha sido convocado, pero ahí está y pensamos que es una herramienta que puede ser de suma importancia, partiendo de ese análisis que, como bien dice doña Ilka, es de autocrítica y de las posibilidades de mejora, que aun y cuando desde el Poder Judicial tenemos claro que no somos legisladores ni legisladoras, pues sí, como operadores de la materia podemos hacer sugerencias importantes para que la justicia avance a una mayor velocidad. Ahora, yo sí quisiera subrayar, insisto, desde la materia penal, la necesidad de que cualquier reforma legal se haga desde una perspectiva responsable,
no atendiendo, digamos, a una respuesta que en términos de popularidad pueda ser efectista, pero que a largo plazo no dé buenos resultados. Por ejemplo, me voy a permitir mencionar lo que sucede en materia de prisión preventiva, que siempre es un proyecto de ley que se presenta uno y otro, y hemos encontrado infinidad de versiones de proyectos de ley para que la prisión preventiva pueda aplicarse más y de una manera más indiscriminada, si se quiere. ¿Por qué quiero traer a colación ese tema? Porque tengo los datos frescos justamente porque ayer estaba analizando lo que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que pertenece a la Defensoría de los Habitantes, nos habla sobre este tema, señalándonos cómo en Costa Rica, en los últimos 5 años, las personas en prisión preventiva han aumentado un 96%. Es decir, pasamos de 2.000 y resto personas, 2.500 y tantas, no digo el dato exacto para no equivocarme, a 5.034 me parece que es lo que tenemos según ese instrumento ya para el 2026, el número de personas en detención provisional. Como también en las cárceles costarricenses, en los últimos 2 años se ha incrementado en un 20% el número de personas que está allí detenidas. Entonces, tener presente o cuestionarse, bueno, es que será el encierro lo que necesitamos para modificar o reducir el número de delitos en este país, o será que tenemos, insisto, que atender las causas estructurales del crimen, cosa que no le corresponde al Poder Judicial, hay que decirlo, sino que es una respuesta que tiene que ser del Estado, ¿verdad?, como un todo integralmente. Y también decir, a efectos de mora, y es algo de lo que me enorgullece y hay que decirlo, aun y cuando todavía, insisto, tenemos muchísimo que mejorar. Hay que decir que en los últimos años el Poder Judicial ha aumentado en un 31% el número de casos que ha terminado. Y aun y cuando no es un dato del que yo creo que nosotros como país nos tengamos que enorgullecer, sí hay que decir que se han dictado más de 10.000 sentencias condenatorias cada año, donde podemos incluso mencionar que casi que 7 de cada 10 asuntos que llegan a juicio terminan con una condena. Es decir, digo que no nos enorgullece esto, porque como sociedad supone más personas detenidas y creo yo que cada uno de estos asuntos, pues alguna preocupación debe darnos, pero que sí refleja esfuerzos de parte de la institución para que la respuesta a la ciudadanía sea un poco más veloz, más célere. Insisto, lo que no significa que no tengamos todavía mucho camino por delante, muchos retos que afrontar en esta materia para avanzar en este tema de la justicia pronta y cumplida. Muy breve. Para no hablar del mismo tema penal, que es el tema que mejor maneja la magistrada Vargas, el Poder Judicial no es solo una institución dedicada a meter gente a la cárcel. Se le juzga todos los días en la prensa como si fuera un órgano creado para encarcelar personas. Eso no es así. Tenemos una gran cantidad, es como que usted tuviera un oso polar que sabemos que es blanco y tiene una manchita negra y usted lo juzgue solo por esa manchita negra que tiene. Y el resto del oso, ¿verdad? Entonces está la señora que tiene un proceso alimentario y en los últimos años el Poder Judicial se ha encargado de ponerle un abogado que representa a esa persona para obtener una pensión para sus hijos. Está la señora que es golpeada día y noche por su esposo o por su compañero y que puede presentarse aún a las 12 de la noche a una oficina del Poder Judicial para que le pongan unas medidas de protección. Tenemos procesos ahora de tránsito o de lesiones en donde una persona que no tiene cómo hacerle frente al pago de los servicios por honorarios de un abogado que lo represente en ese proceso puede obtener un abogado de la defensa pública que lo representa y le lleva a la acción civil resarcitoria. Es decir, el Poder Judicial da soluciones para las personas en una serie de áreas. Pero claro que no vamos a encontrar en esos sectores que nos critican ninguna alusión a las cosas que hacemos bien, ¿verdad? Ese no es el tema. El tema es centrarse en alguna parte
en donde se pueda decir que el Poder Judicial es errático o que beneficia a algún sector del narco, algo por el estilo que, por supuesto, uno no puede poner las manos al fuego por todo el mundo, aparece gente y cuando aparece gente, el Poder Judicial tiene los mecanismos disciplinarios para disciplinar a esas personas, echarlas del sistema judicial. Y así es como se procede. Pero bueno, a donde voy es, hacemos una serie de cosas más y entre las que tenemos pendientes tenemos por ahí reformas al proceso contencioso administrativo que están en proceso, tenemos reformas al proceso laboral que están en proceso, reformas al proceso penal que están en proceso. O sea, no es que no hacemos autocrítica, hacemos autocrítica. También se nos presenta como que estamos sentados en una silla y nunca vemos lo que hacemos mal, lo vemos y tratamos de arreglarlo, ¿verdad? Porque en todas partes, como seres humanos, se cometen errores y queremos hacerlo. Pero la otra cara de la moneda es que nadie trae a las miles de señoras que son protegidas por medidas de protección, a las miles de familias que comen porque pudieron presentar un proceso alimentario, nadie trae al despedido injustamente en una empresa que pudo presentar un proceso laboral con representación gratuita, nadie trae esos. Eso no interesa a nadie. Solo para recalcar que también hacemos una buena cantidad de cosas bien. Magistrado Jorge Leiva, ha salido aquí bastante el tema de seguridad, violencia, OIJ, y yo quisiera pedirle que para cerrar este segundo bloque usted se pudiera referir, pensando en el sistema judicial en su conjunto, incluida la judicatura, la fiscalía, el organismo de investigación judicial, la defensa pública, en su criterio, ¿qué reformas? Se han presentado ahora un paquete, pero también podrían ser otras reformas que ustedes a lo interior hayan discutido. ¿Tendría un impacto para que la ciudadanía perciba una justicia más oportuna y efectiva en el marco de este sistema y sus distintos órganos? Gracias. Eso es básicamente la piedra filosofal judicial que ocupamos para arreglar el sistema. Me gustaría decirle cuál es y cómo la podemos aprobar. Pero el Poder Judicial de Costa Rica está llamado a cubrir tantas necesidades de la sociedad costarricense y tan cambiantes que lo primero que yo quisiera señalar es que no todo son temas de ajuste de leyes. Habrá que ajustar algunas leyes en materia de arrendamientos, en materia de cobros judiciales, en materia penal, si se quiere, como bien lo decía la magistrada Vargas. Pero posiblemente si nosotros habláramos con nuestros agentes del organismo de investigación judicial y le hiciéramos esta pregunta, ellos nos dirían: necesitamos mejores equipos de protección, necesitamos mejores drones para hacer vigilancia. Si nosotros habláramos de este tema, posiblemente con muchos jueces y juezas que quieren prestar el servicio de manera más eficiente, más rápida, de mayor calidad, posiblemente nos van a decir: mire, yo lo que quiero es no estar en el centro de la provincia, quisiera estar más cerca de las personas en las comunidades a las que debo atender. Y esto básicamente es poder descentralizar todavía más la justicia y que no tengan que viajar muchas personas que requieren los servicios del Poder Judicial a los centros de provincia y atender cada vez más a la gente en los distritos. Lamentablemente estos son o construcción de edificios o alquiler de locales o cosas de esta naturaleza. Trabajo en equipo, sí, claro. Pero si hubiera, digamos que si existiera esta piedra filosofal que yo dijera: mire, usted me hace un combo y podemos pensar en que hacemos las reformas de estas 15 normas jurídicas y además contamos con presupuesto para temas de seguridad, para tener mejores equipos de investigación en la medicatura forense, para darle mejores herramientas a la fiscalía y a la defensa, ni aún así yo pensaría que el Poder Judicial diría: ya está hecha la tarea. Porque en cuestión de 3 o 4 años la sociedad costarricense estaría cambiando. Y es esta realidad a la que el Poder Judicial, como bien lo señalaban la magistrada Vargas y el magistrado Zamora, a lo que el Poder Judicial se ha abocado. Nosotros seguimos trabajando en lucha
contra la corrupción interna, que será poquita, pero mientras no sea cero, vamos a estar trabajando en eso. Estamos trabajando en mejoras al sistema de reclutamiento del Poder Judicial. Posiblemente en el mediano plazo estemos presentando un proyecto en esta materia, pero les aseguro que por más eficiente y de la calidad que sea este nuevo proceso, dentro de 10 años el Poder Judicial va a tener que revisar. En temas de inteligencia artificial estamos metidos de cabeza. Orgullosamente puedo decir que el Poder Judicial es la institución que no solo empezó a trabajar antes del Poder Judicial, sino la primera que enfrentó todo el esquema de contratación administrativa para adquirir servidores especiales para inteligencia artificial, para prestar servicios de tecnología y administración de justicia de manera más célere. Pero también estoy consciente que estas inversiones que estamos haciendo para ser más eficientes y más rápidos en administración de justicia, dentro de 15 años en tecnología, esos servidores se van a ver como un dinosaurio del pasado y las necesidades del Poder Judicial van a ser otras. Y en resumen, estaría terminando diciéndole que son muchas las soluciones. No existe una pomada o un paquete que nos diga esto es suficiente. Las estamos trabajando en cada materia, por áreas y en los órganos auxiliares, pero es multifactorial la situación que nosotros debemos atender, y además el devenir temporal nos va a seguir demandando muchos cambios. Así que siempre van a contar con que en el Poder Judicial no solo la Corte Plena, el Consejo Superior, la persona que esté como directora o director del OIJ, la fiscala o fiscal general de la República, todas estas personas están matriculadas para ayudar al país desde sus ámbitos de competencia. Bueno, nos han traído varias preguntas del público. Algunas entiendo que tienen la sensibilidad de que al referirse debieran inhibirse algunos de los aspectos, pero de todas maneras quisiera plantearlos para ver la posibilidad de reflexionar, por lo menos en la generalidad de la materia. Uno de los temas que sale frecuentemente y que vale la pena resaltar, nos menciona una de las personas del público, es la crisis de la legitimidad que tanto las universidades, la Corte como otras instituciones sufren de cara a la sociedad. Y la pregunta concreta es ¿cómo debería la Corte rendir cuentas apropiadamente? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, nosotros aquí, en mi caso particular, he tratado de insistir o de poner luz sobre muchas de las bondades que se desarrollan en el Poder Judicial, en la Sala Constitucional, porque, como bien decía el magistrado Zamora, son muchas y desafortunadamente no son noticia y normalmente no se traen. Pero por supuesto que a la par de esas bondades, no pasan desapercibidas y no es que nosotros no tomemos en cuenta ni formen parte de la discusión en Corte de las experiencias desagradables que han tenido las personas usuarias nuestras por los tiempos de respuesta, por desidia, incluso por corrupción, como se mencionaba ahora. Pues por supuesto nadie puede negar los problemas que se han suscitado en el Poder Judicial, como en muchas de las instituciones públicas, como en empresas privadas, como en todos los ámbitos, ¿verdad? En realidad, la actividad humana tiene toda esta serie de luces y sombras. Entonces, era lo primero que quería decir. Y luego, parte de lo que definitivamente me parece que es cierto, el señalamiento, es que se debe mejorar el proceso de rendimiento de cuentas, ¿verdad? Porque la rendición de cuentas no es simplemente exponer, ¿verdad? Y como les decía, dentro de este balance, nada más decir todo lo bueno que hemos hecho, ¿verdad? Sino que sea una labor bidireccional, ¿verdad? Que sea una labor donde las personas que han tenido estas experiencias desafortunadas también puedan tener una voz y contribuir a señalar el camino correcto. Creo que cuando se han referido varios de mis compañeros y compañeras a que existe autocrítica, es que hay conciencia y que hay un espíritu de trabajo. Mencionaba el magistrado Rueda los consejos ampliados. Nosotros
procuramos a través, digamos, de líderes de la comunidad, a través de los gobiernos locales, de promover, de avisar que se van a dar estos encuentros, pero la participación normalmente no es la esperada. Las personas, se trata de difundir que llegamos, pero no hay necesariamente, digamos, ese tiempo que muchos de ustedes se invierten en acercarse, en proponer, en reclamar, en señalar. Es un proceso que está en construcción, pero creo que necesita de la fuerza, tanto de la institución, señalando los caminos, las vías, tal vez difundir con mayor intensidad esos espacios que hay para correlacionarse con las comunidades, pero también la comunidad necesita acercarse, necesita hacerse sentir, hacer llegar, y no simplemente, por ejemplo, desde una queja anónima o abstracta en redes sociales, manifestar ese descontento. Nos envían también la pregunta sobre el tema de la prórroga de los nombramientos de las personas magistradas suplentes como una medida para poder garantizar la continuidad del funcionamiento de la sala. Y la pregunta tiene que ver sobre cómo se generó este proceso y cómo esto podría garantizar la continuidad de la sala. Si alguien se quisiera referir para... Bien, gracias por la pregunta. El tema de los suplentes, bueno, todas las salas tienen suplentes y la forma en que deben nombrarse los suplentes está dispuesta por la propia Constitución Política. El mecanismo es un mecanismo sencillo, o sea, cada sala, en este caso estamos hablando de la constitucional, pero también en la primera estamos terminando uno y en otras salas están terminando otros. Cada sala realiza un proceso de selección, recibe los nombres de las personas que participan para esos que se están postulando, que en una primera instancia es conocido por gestión humana del Poder Judicial, que revisa currículos, cumplimiento de requisitos y elabora una nómina interna que pasa a una entrevista de los magistrados de sala, y la sala escoge el doble de las personas que van a ser enviados a la asamblea. Un número más grande. Digamos que si van a enviarse 18 personas, tal vez se mandan 35 o 40 personas a corte. La corte selecciona ese número de personas y se lo manda a la asamblea. A la asamblea llega el doble de personas. La asamblea tiene solo un deber constitucional, la Constitución así lo establece, que es nombrar de la nómina. Al igual que en el caso de los titulares, a la asamblea nadie le impone una nómina, sino que las personas participan libremente dentro del proceso de elección y los diputados eligen de las nóminas que son recomendadas por la comisión de nombramientos, eligen de esa nómina. Así ocurre en el caso de los suplentes. Hay una disposición de la Constitución que dice que la asamblea tiene que nombrar, y pues eso es lo que hemos dicho, que constitucionalmente lo que le toca a la asamblea es escoger de esa nómina las personas que corresponden. Sabemos, porque revisamos los currículums de las personas que van ahí, que hay personas buenas, que en este caso y en otros casos lo hemos hecho a conciencia, hemos revisado los que van y tal vez se nos haya quedado una persona buena más afuera, porque uno nunca sabe, pero en la realidad es que hicimos el esfuerzo para que aquellas personas que llegaron fueran las personas que tenían los currículums más completos, con niveles de excelencia, que ya habían ejercido cargos en muchos casos. Es decir, creemos que hemos hecho lo que nos corresponde conforme al ordenamiento y lo que esperamos es que la asamblea haga su parte. ¿Faltaba algo ahí? No, ¿verdad? Nos preguntan también si en relación con el decreto 45.870 del Ministerio de Seguridad Pública, que declara secreto de Estado información de 3 órganos de seguridad, ¿existen elementos que consideren ustedes son alertas o a los que se debiese poner atención desde la justicia penal? Entonces, preguntarles si hay algún elemento del decreto que preocupe o al que quisieran poner atención. Bueno, yo creo que en cuanto a esto, hablaré en términos generales. En esta materia, existen regulaciones o en otros países, de nuevo, disculpen que acuda tanto al derecho comparado o a la experiencia de otros países, pero creo que eso siempre es útil.
Hay regulaciones, o en países serios me refiero, muy estrictas en este tema, evidentemente, porque la administración pública hay un deber de transparencia y de control ciudadano sobre todas las decisiones que se adoptan. Esto en términos generales, hasta donde tengo entendido, porque es lo que los medios ya dan cuenta, se han gestionado algunas acciones que por razones evidentes los compañeros de la Sala Constitucional, pues supongo yo que tendrán en algún momento que ver más adelante desde su función jurisdiccional, pero que no será, supongo yo, y hay que entenderlo así, el espacio para hablar de este tema. Sí, decirles que estos temas, y vuelvo a lo que les mencioné inicialmente, el tema de la seguridad y de las facultades del Estado en materia de seguridad es un tema particularmente sensible y hay que tener como sociedad ese cuidado para evitar que de alguna manera pues puedan tergiversarse, digamos, los propósitos nobles que pueden existir en la persecución contra el crimen organizado, que es algo que nos preocupa evidentemente a todos, con otros fines. De mi parte, yo diría que como ciudadana quedo a la espera de lo que la Sala Constitucional diga en algún momento cuando corresponda sobre estos temas en particular. Muchas gracias, doña Patricia. Y para finalizar, pues supongo yo, algunas de las personas jóvenes y estudiantes que nos acompañan señalan su preocupación por cómo las nuevas generaciones y las personas más jóvenes se pueden acercar al Poder Judicial, tener conciencia y conocimiento en profundidad de sus derechos y además de cómo el Poder Judicial ejerce una función que puede acompañarles en el desarrollo pleno de su ciudadanía. Entonces, preguntarles, además en un espacio como este universitario, cómo vincular Poder Judicial, nuevas generaciones y juventudes. Esa es una pregunta clave. Nosotros hemos tenido una política de comunicación, como lo dije al principio, anacrónica, no va a la altura de estos tiempos y es culpa de nosotros, parte de nuestros errores. Esto ha agarrado, no quiero refugiarme en que esto es mal de muchas instituciones, pero la realidad es que ha tomado por sorpresa a muchas entidades y ahora lo que toca es establecer estos canales de comunicación. En algún momento, desde mi óptica, para atender esta pregunta tan importante, en términos prácticos, parte de lo que nosotros requerimos es hacer focus groups con con personas jóvenes y con personas de distintos sectores y a partir de ahí establecer cómo podemos tener mejores canales de comunicación que puedan hacer, uno, que las personas conozcan mejores sus derechos, pero también que las personas tengan mayor conocimiento de cómo pueden acudir al Poder Judicial a defender sus derechos, pero también a conocer qué es la historia del Poder Judicial. Entonces, sí, un mecanismo muy concreto que en algún momento hemos estado conversando es activar con técnicos especialistas estas formas en que las distintas autoridades pueden comunicarse con las personas a fin de que, reitero, ellas tengan conocimiento de cuáles son sus derechos, cómo defenderlos, pero también tengan conocimiento más real de lo que es la actividad del Poder Judicial. Y aquí quiero retomar lo que han dicho mis compañeras y compañeros. El Poder Judicial, en su inmensa cantidad de personal, está dedicado a cumplir sus tareas con honestidad y de la manera más eficiente posible. Habrá situaciones en las cuales eso no se dé, como en toda institución. Y también nosotros tenemos un problema procesal que hay que superar. Básicamente, desde mi óptica, y aquí sí hablo solo mi criterio personal, en algún momento se sobredimensionó la relevancia de la oralidad. Y la oralidad, si no viene acompañada de la infraestructura primer mundo que requiere, lo que significa es procesos más lentos. Y eso ha afectado
la vía laboral, eso ha afectado la vía penal, eso ha afectado contenciosos, sin lugar a dudas, desde mi humilde óptica, con el respeto de los compañeros que son los especialistas. Pero en constitucional, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un amparo de esa oralidad, estaríamos colapsados. Así de simple no se podría. Entonces, claro, hay una parte jurídico positiva, es decir, de normas que hay que cambiar, pero eso no obsta para que nosotros mejoremos nuestras vías de comunicación para con las personas. Gracias. Muchas gracias, don Paul. Pedirle al magistrado Jorge Leiva si nos puede dar unas palabras de reflexión sobre estas preguntas y otros temas que no hayamos podido abordar en un espacio muy breve. Gracias, gracias. Quiero hacer una reflexión porque hay vasos comunicantes entre el Poder Judicial y las universidades públicas y evidentemente ustedes, Universidad de Costa Rica. ¿Rendición de cuentas? Por supuesto que sí. Estoy seguro que tanto las universidades públicas, ustedes en la Universidad de Costa Rica y nosotros en el Poder Judicial, estamos 100% matriculados con más y mejor rendición de cuentas, más específica y más cercana y más clara para las personas. Legitimidad social, por supuesto que sí. Sabemos que es importante estar cerca de la sociedad y que entiendan lo que hacemos, pero atención, porque ni ustedes ni nosotros podemos buscar únicamente la popularidad. Tenemos roles. Nosotros en el Poder Judicial tenemos el rol de ser árbitros. Ese es nuestro rol. Si la Caja Costarricense hace bien su trabajo y atiende a todas las personas, el 100% de la población atendida por la Caja Costarricense va a estar feliz. Si hace el ICE lo mismo, o el Ministerio de Agricultura o Habdeba, si el Poder Judicial resuelve el 100% de los casos de manera rápida y célere, en ese 100% de los casos, al menos el 50% va a perder. Si no es que vamos a tener un número muy importante donde van a quedar parcialmente con lugar las sentencias, entonces posiblemente las dos partes estén inconformes. ¿Qué tenemos que pensar nosotros como Poder Judicial? Calidad, servicio, celeridad, que es lo que la gente nos demanda. ¿A ustedes, universidad? Tampoco pueden pensar en popularidad, en legitimidad, sí, porque tienen un rol fundamental en cualquier sociedad, son la conciencia académica, la parte que medita los problemas sociales. Y entonces tenemos que cumplir ese rol social, ustedes y nosotros, buscando estar cerca de la población, del pueblo costarricense, porque todos somos pueblo. Aquí nadie puede decir es que nosotros, el pueblo, estamos en contra de... No, todos somos. Yo orgullosamente crecí y corrí por las calles del Cantón de la Unión y soy parte del pueblo de Costa Rica. En este contexto, creo que es fundamental que pensemos cómo juntos vamos a cumplir nuestros roles constitucionales y legales para hacer una mejor Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, agradecer muy profundamente la presencia, las palabras y reflexiones que nos han brindado las y los magistrados del Poder Judicial. Ha sido un honor, de verdad, contar con ustedes en esta su casa, la Universidad de Costa Rica. Agradecer a la audiencia que nos acompaña, a quienes nos ven por Canal 15 UCR y por las redes sociales del Consejo Universitario. Despedirles en esta tarde por acompañarnos y reiterar nuestro agradecimiento.